en donde estés, naciste para brillar, para brillar. Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de estar con ustedes nuevamente en nuestro podcast Naciste para Brillar. Y hoy les traigo algo súper especial, un invitado de lujo. Mi amigo Alberto Lara, que es empresario, ya les voy a presentar su currículum dentro de un momento y hoy nos va a hablar de un tema que sé que les va a encantar. Él nos va a contar cómo él trabajó en su mindset para lograr algunas metas muy importantes en su vida. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast Naciste para Brillar y en tus plataformas favoritas, en Amazon, en Apple, en Stitcher, Google, Castro y en Spotify. Y si quieres las notas de este podcast, las puedes buscar en jessicacalderón.net. Hola Alberto, ¿cómo está? Hola Jessica, aquí un placer de estar aquí nuevamente con usted, platicando pues de cosas positivas, de cosas que nos hacen crecer, de cosas que nos gustan a la final de todo, ¿no? Excelente, interesante. ¿Quién diría que después de tanto tiempo que pasamos en esta sala, ya les voy a contar por qué, ahora nos encontramos en este podcast? Quiero contarles antes de que comencemos la plática con Alberto, ¿quién es Alberto? Alberto es ingeniero industrial y de sistemas, sacó su maestría en proyectos y él trabajó por algunos años. ¿Cuántos años fue que trabajó para una empresa, Alberto? Bueno, yo desde que me gradué en el 2002, por ahí, 2002, 2003, de Unitec, de una ingeniería industrial, pues estuve trabajando 13 años por ahí, 13, 15 años. De 13 a 15 años trabajó para una organización y luego dio el salto y se convirtió en empresario, que ese salto no es un salto fácil de hacer. ¿Y ahora cuántos años lleva más o menos siendo empresario? Pues ya llevamos 7 años como empresario independiente, emprendedor. Ya digamos que tenemos 3 empresas que actualmente dirigimos y 2 de las mismas están en el rubro del café. Okay. Una de ellas fue por la cual nosotros iniciamos hace 7 años, junto con un socio, que administramos la empresa y nos dedicamos a lo que es la comercialización de café. Vendemos café en grano para ciertas cafeterías o coffee shop, como nosotros lo llamamos en la industria del café. Y bueno, a raíz de eso también, aprovechando la coyuntura, ¿no? Que estamos en la industria, aprovechamos para abrir una cafetería nosotros mismos o un coffee shop. Es una cafetería que, bueno, servimos todas las bebidas a base de café, calientes, heladas, entre otros. Excelente. Y quiero contarles algo muy interesante. Alberto, ¿cómo lo conocí yo? Alberto realmente fue alumno mío en la universidad. Hace mucho, no tanto, ¿verdad, Alberto? Sí, ya de los mismos de 2013 por ahí para atrás. Como del 2002, 2000 por ahí. Ya, Sí, 1999. De 1999. Por ahí. Hijo, ya ratos nos pega el sol con Alberto. Pues entonces resulta que, y por eso lo quise invitar el día de hoy, un día me encuentro con Alberto. Yo empecé mi empresa en el 2011 de dar conferencias y en aquel entonces que yo iba empezando, yo mandaba anuncios por internet, yo hacía todo lo que podía. Y recuerdo que en una ocasión puse un anuncio que iba a dar una conferencia en un hotel, ¿verdad? Y de repente, pues el que llegue ahí, y que miro yo que está sentado ahí Alberto, y yo, qué raro. Así es. ¿Qué está haciendo Alberto aquí? Así es. Me sorprendió porque aunque fue un alumno que yo lo recuerdo, no recuerdo a todos mis alumnos, di clases como 15 años, pero sí me acordaba de Alberto, pero no era que teníamos una relación tan cercana. Así es. Y de repente aparece Alberto ahí. Y cuéntenos, Alberto, ¿se acuerda usted qué lo llevó a esa conferencia en particular? Sí, de hecho, hablando de ese anuncio, siempre se me viene a la mente que yo lo tengo ahí guardado, en un papel. Sí, porque es un recuerdo bien bonito que todo comenzó, creería que desde ahí, ¿no? Yo, de hecho, comenzando el proceso y respondiendo a su pregunta, Jessica, yo comencé allá como por el 2002, por ahí, a hacerme varias preguntas, ¿no? De hecho, yo tenía un buen trabajo, que yo tenía un puesto gerencial, tenía pues, muy buenas prebendas en mi trabajo, no tenía un mal trabajo.
la verdad que nadie se podía quejar, pero yo a la final me preguntaba todos los días que yo puedo conseguir cuestiones o cosas más importantes, ¿no? O cosas buenas. No es que me estaba quejando de donde yo estaba, pero me sentía muy cómodo. Entonces yo creía de que podía conseguir o dar un salto a eso de ser independiente, a ser empresario, que era eso. Entonces yo a la final pues leyendo esos anuncios que usted ponía, fue incluso en la noche que yo estaba como pensando en lo mismo y me encontré con ese post, creo, En en Facebook Facebook ponía en será, aquel ¿no? entonces, sí. Sí, sí, lo tengo ahí claramente. Y el tema es que me llamó, hice un clic inmediato con eso, ¿verdad? Porque lo que usted estaba ofreciendo en ese momento, yo era lo que estaba pensando en esos días, ¿no? Entonces, como le digo, hicimos un clic ahí, ¿no? Entonces, por eso que inmediatamente yo me contacté con usted. ¿Por qué? Porque yo quería dar ese salto y estaba como que ansioso, lo tenía pensando, era algo que me estaba obsesionando en la cabeza, de que qué se sentía o qué se sentiría pues ser alguien independiente, ¿no? Y no trabajar para alguien más. No es que sea malo, pero yo era lo que quería, yo quería cambiar. Quería Yo cambiar. quería cambiar y entonces fue cuando yo decidí. Yo lo decidí porque tenía ese deseo de hacerlo y bueno, se ofreció la oportunidad y la verdad que no lo pensé. Me fui, digamos, me lancé, de esto voy a aprender algo, dije yo, y vamos a ver qué sale. Actualmente, pues, como le decía, estamos dirigiendo 3 empresas, tengo un socio, ¿verdad? En 2 de ellas, estoy operando una tercera empresa, que es que es la empresa que se dedica a la comercialización de combustibles. Y bueno, fue un proceso bien, digamos, duro. Duro, ¿por qué? Porque es algo que yo siempre sacrifiqué, yo sabía que me tenía que sacrificar para lograr obtener eso que yo quería. Y desde el punto de donde yo estaba, yo tenía un trabajo, le decía, tenía un trabajo, entonces, ¿cómo hago para yo eh, obtener eso al mismo tiempo que yo estoy aquí? No iba a renunciar a mi trabajo de un solo, entonces fue donde yo hice un proceso. Un proceso. Okay. Me fui preparando para ver qué era lo que yo realmente quería hacer. Aunque le cuento que lo curioso, Jessica, que yo no sabía de qué tipo de empresa me hubiera gustado tener, quería tener. Sí, yo me acuerdo. Yo Sí. no sabía para nada, pero lo que sí estaba seguro era que yo quería mi empresa. Yo estaba completamente seguro de eso. Y bueno, una cosa me llevó a la otra y a la final, pues las oportunidades yo las supe aprovechar. Me fui preparando, como le dije, sacrifiqué mi tiempo. Creo que también le comenté que en ese momento, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tengo un trabajo y quiero aspirar a algo más, tengo que sacrificarme. Sacrificar mi tiempo, tiempo con mi familia, sacrificar amigos, sacrificar salidas. Y de hecho, en ese momento, bueno, venía naciendo mi primer hijo, que ahora tiene 9 años. Bueno, ya digamos que es una vida más incluso demandante, ¿no? Con un trabajo, Sí, ya con el hijo. de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, y luego llegar a casa, atender a la familia. Entonces, bueno, yo decía, voy a hacer un plan, voy a tener este horario de 2 horas por la noche, de 8 a 10, ¿okay? Para prepararme y ver qué es lo que yo quiero. Establecer mis metas, poner una visión, qué es lo que yo quiero. Pero para que eso sucediera, yo tuve que ser disciplinado. Disciplinado, exacto. Y mi esposa me decía, bueno, o yo le decía a mi esposa, aquí apoyémonos, ¿okay? Para que mi bebé se durmiera a las 8, para que Ajá, yo a las 8 empezara mi otra jornada, digamos, de de trabajo, de trabajo. estudio, ¿no? Sí. Entonces, fue un proceso, pero lo disfruté. Bonito, Ujú. ¿verdad? Porque creo que yo quería lograr algo extraordinario en mi vida y, y lo que más me gustó a mí fue que yo descubrí que yo me puedo convertir en una mejor persona, en alguien mejor. ¿Por qué? Porque me sacrifico, porque estudio, porque me preparo. Entonces,
Eso es lo que uno mira en retrospectiva, cómo Ujú. uno crece como persona, ¿no? Claro, y recordemos que Alberto no es que estaba mal, y a mí me encanta la historia de Alberto porque él tenía un buen trabajo, yo recuerdo su trabajo, obviamente no vamos a comentar qué empresa era, pero tenía una muy buena posición en su trabajo y probablemente buenos ingresos, y es fácil quedarse en la zona de comodidad. Así Si es. usted mira hacia atrás, Alberto, yo le diría, ¿valió la pena hacer ese cambio? Claro que sí. Como le digo, en retrospectiva uno lo ve y a la final, wow, ¿qué fue lo que hice? Ujú. ¿Verdad? Y eso es lo que uno, digamos, pretende seguir haciendo, ¿no? Seguir Seguir haciendo. creciendo. Y resulta que estábamos, me lo encuentro en esta conferencia, porque se nos aceleró la historia, pero resulta que después de la conferencia se me acerca Alberto y me dice, Jessica, ¿y qué más da usted? Y yo venía empezando en ese entonces. Yo siempre fui muy honesta con Alberto y le dije, fíjese Alberto que ahorita no tengo mucho, le dije. Pero Alberto tenía tanto deseo de seguir creciendo que yo incluso le daba cursos solo, o sea, cursos que eran para 10 personas, 15 personas, pero se los daba solo a Alberto, ¿se acuerda Alberto? Así es. Y Alberto estaba estudiando en las noches, así como él comenta, en aquel, estoy hablando del 2012, 2013, por Así ese es. tiempo, Así es. no, el Zoom no era, bueno, no había Zoom, yo no sé No, ni sí, no, por qué no. nos conectábamos. Tal vez lo más parecido era el Skype, pero El no era lo mismo. Skype, y nos conectábamos por internet, por Sí, así teléfono, es. no me acuerdo ni cómo nos conectábamos, pero una vez por semana estudiábamos y Alberto terminaba un programa conmigo y me decía, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y yo, wow, ¿y ahora qué le doy a Alberto? Y entonces yo le decía, Alberto me tiene corriendo a mí Así porque yo es. tenía que seguir sacando cosas. Pero ¿sabe Y, qué, por qué ajá, era eso? Porque a la final yo no miraba que eso como que existía mucho, tal vez uh-huh, en ese entonces, ¿no? Estamos hablando, como decíamos, hace más de 10 años por ahí. uh-huh, No es como ahora que ya, digamos, profieren mucho muchos cursos. ese cursos, ese pensamiento, pero yo me aferré a algo, ¿no? Y me aferré tal vez a usted, porque Uh-huh. no conocía a nadie más, ¿verdad? Y yo miraba los resultados que íbamos, digamos, teniendo a medida que nosotros, Jessica, íbamos como interactuando, ¿no? Uh-huh. Y trabajando en ese sentido y hablando de este tema. Yo sentía los resultados. Usted sí sentía los Así resultados. Y es. les voy a contar que parte de los temas que estudiábamos, empezamos estudiando liderazgo, pero luego nos pasamos mucho a desarrollo personal, hablamos de Así autoconocimiento es. y aquí Alberto mencionó un punto importante. Yo no sabía qué era lo que quería hacer. Recuerdo que pasamos mucho tiempo sacando cursos de autoconocimiento. Como les digo, yo era muy novata, así que Alberto era mi experimento, Pero ¿verdad? no parecía, no parecía. No, yo me la creía, Así ¿verdad? Me es. la creía. Y después pasó algo interesante y es que en esta misma sala que estamos ahora, en la sala de mi casa, empezamos a invitar un grupo de personas y ya venían unos 7, 8 personas, ¿se acuerda, Alberto? Así es en la noche. En las noches, en las tardes y estuvimos reuniéndonos, no sé si usted se recuerda, por más o menos 3 años. Así es. 3 años Así que es. venía, terminábamos un curso y nuestros cursos en ese momento ya se orientaron mucho a mindset. Claro, en ese entonces yo no le ponía ese nombre, pero básicamente lo que estábamos haciendo era reprogramando nuestra forma de pensar. Y yo le pregunto, Alberto, cuando usted tomaba estos cursos, los que tomábamos aquí en esta sala, ¿qué empezó a pasar con su forma de pensar? Bueno, de mi parte yo lo miraba como no una obligación, porque Ujú, uno dice, bueno, cursos, sesiones, lo ve como algo obligatorio, ¿no? Yo lo estaba tomando con mucha apertura. ¿Y qué causó en mí? Pues un efecto, la verdad que verdaderamente positivo ujú, y de buen impacto. Cuando yo estaba aquí me sentía como ansioso, como cuando uno tiene hambre y está comiendo, ujú, y eso sentía yo, porque me estaba saciando mucho de conocimiento que al final en las universidades eso no lo aprende uno. ujú, Y en los trabajos creo que mucho menos, ¿no? Entonces yo decía, wow, ¿qué es esto? Si yo hubiera tenido esta educación, esta información, este cambio digamos, de mentalidad antes, otra cosa sería. Pero
cada cosa a su tiempo, y yo en ese momento, bueno, yo lo percibía como algo muy gratificante, porque yo estaba completamente seguro, Jessica, que lo que estábamos hablando, lo que estábamos compartiendo y experimentando me iba a servir para lo que yo quería, que era prepararme para dar ese salto digamos, a ser lo que soy, ¿no? A ser un A empresario, ser o a un ser un empresario. emprendedor, o un líder. Un líder. Y quiero contarles que recuerdo que estábamos en una reunión, y eso era en las noches, en que tomábamos los cursos solos, o sea, Alberto y yo, ni me acuerdo si era Skype, porque no había Zoom, o sea, sé que no había Zoom, Así es. pero tomábamos los cursos, yo le daba el curso a él solito, yo me encerraba en mi oficina, y Alberto a saber en su casa, y de repente un día me dice, mi esposa va a tener un bebé. Y yo honestamente, Alberto, pensé, hasta aquí llegamos. Hasta aquí. Sí, y yo me acuerdo que yo le dije, Alberto, ¿qué va a hacer? Y a mí se me quedó grabada esta palabra de Alberto que me dijo, el bebé va a tener que aprender a dormirse a las 8. Yo ya tenía mis hijos y yo dije, Alberto no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. Era mi primer hijo. Era su primer hijo. Pero efectivamente tenía una disciplina, Alberto, que seguimos estudiando, nacieron sus hijos, por lo menos el primero, yo vi todo su proceso, creció mientras seguíamos estudiando. Ahora le pregunto algo, Alberto, para que nuestras personas lo comprendan, porque para cambiar una mentalidad se requiere tiempo. ¿Se recuerda usted más o menos cuántos años estudiamos? Fue 2012, Jessica, hasta el 2016, por ahí, ¿no? Estamos hablando de 4 años. 4 o 5 años más o menos. Por ahí, sí. 4 o 5 años, en las diferentes modalidades que estaba hablando. Y bueno, yo esos 4 años o 5 años aprendí tanto. De hecho, si uno lo ve desde ahora, se ve incluso hasta poco, ¿no? Porque 4 o 5 años no es que para aquí esto, el aprendizaje, sino que, como yo digo, bueno, esto yo me tengo que sumergir en estos temas de cambio de mentalidad, mindset, programación de la mente, de nuestro subconsciente, hasta que yo me muera. Entonces, a mí yo lo veo muy poco. Y vean que el caso de Alberto es especial. Y aquí yo voy a hacer una aclaración. Tal vez ahora, si me agarrara ahora, Alberto no le tomaría 5 años, pero yo también estaba aprendiendo. O sea, yo estaba aprendiendo a... Ok, ese es buen punto. Sí, entonces tal vez ahora sería menos, pero pasó que nos dedicamos todo este tiempo, pero Alberto, igual que yo, fuimos empleados mucho tiempo y estábamos haciendo una transición a ser empresario. Yo ya tenía mi empresa en ese entonces, pero cambiar, y Alberto mencionó algo muy importante, y es nuestra programación, cómo estoy yo programado en mi mente. Y algunas veces no nos damos cuenta que estoy luchando contra mi programación interna y me doy por vencido. Yo recuerdo la primera empresa que yo puse que quebró, y mucha gente después de quebrar una empresa dice, no, me regreso a ser empleado, esto no es para mí, no sirvo y ya. Da marcha atrás. Da marcha atrás. Entonces, en el proceso que estábamos haciendo con Alberto y todas estas personas que venían acá, era un proceso de cambiar nuestra forma de pensar y pasar de una forma de ser empleado a ser empresario. Y fue un cambio permanente, porque usted ahora ya no volvería a trabajar para otra empresa. No, yo la verdad que nunca incluso se me ha cruzado por la mente. Jamás. Y más bien de aquí para adelante uno pretende seguir en lo mismo, ¿no? Seguir creciendo en las áreas donde uno está trabajando, ¿no? Y le pregunto, ¿qué fue lo más difícil en este proceso? Cuando estaba estudiando todas estas cosas, ¿qué era lo más difícil para usted? Bueno, proceso difícil, aunque yo lo disfruté, se lo digo porque era algo nuevo. Pero yo creería que las cosas más difíciles es disciplinarse, ¿no? Es tal vez como sacrificar el tiempo con lo que uno comparte. Creo que es una de las cosas más difíciles. Y también creo que creería que
y otra cosa es el miedo, ¿verdad? Porque a la final uno, bueno, si voy a tomar este camino que me va a esperar, entonces tal vez, digamos, algunas decisiones creo que se vieron como retrasadas por el miedo, por la incertidumbre. Pero yo le cuento que ese miedo, esa incertidumbre se fue como transformando en algo, en certidumbre. ¿Por qué? Porque a medida que yo iba preparándome, estudiando, leímos muchos libros, ¿no? Cantidad de Leímos libros. muchos libros Sí. juntos y los discutíamos y todo. Entonces, a medida que pasaba ese tiempo, yo miraba como que tal vez un poquito las cosas más claras, ¿no? Esto es por algo. Tal vez un ejemplo podría ser como, ok, yo por qué antes pensaba que no se podía ser empresario, ¿no? Y yo comprendí de que, ¿y por qué no? Ahora lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo vengo tal vez de una familia donde mi padre y mi madre siempre fueron empleados, e incluso mis hermanos. Entonces, yo al final eso lo miraba, digamos, eso era imprescindible hacer, trabajar para alguien toda la vida. Entonces, con eso, con los cursos, yo lo cambié, pues yo cambié ese pensamiento. Yo sé que mucha gente ya lo trae, incluso desde pequeño, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué él sí, yo no? Pero no importa el tiempo, si uno ya lo tiene desde pequeño o desde grande, lo importante es decidir prepararse. Y bueno, esas situaciones difíciles que se pueden enfrentar, como el miedo, la incertidumbre, yo las contrastaría, yo las combatiría contra ellas como preparándose uno a estudiar. Yo creo que uno de los factores que más le ayudó a usted, Alberto, y a otras personas con las que he trabajado, es que hubo una continuidad, o sea, no paramos, hubo una persistencia. ¿Se acuerda que estudiamos el tema de la persistencia? Muchas veces. Les dejaba unas tareas bien retadoras, ¿se acuerda? La tarea de la persistencia. Y otra cosa es que teníamos un grupo, que íbamos siempre, teníamos un apoyo, es decir, no lo estoy haciendo solo, porque solo es más fácil darse por vencido. ¿Qué opina? Así es. La verdad que es importante crear ese ambiente, ¿no? De respaldo. Uno es más difícil. Si uno va solo, tal vez es más difícil, no haya con quien, digamos, practicar o ayudarse. Pero creamos una comunidad, digamos, importante, muy bonita, porque la verdad que, y eso a mí me llama mucho la atención y es algo que yo deseo seguir haciendo, crear esas como comunidades que pensemos, digamos, de la misma forma en cuanto a eso, ¿no? Porque así creería que es más fácil ir como avanzando, ir como presionándose a uno. Entonces, por eso que uno de los factores importantes que considero que nos ayudó a nosotros es estar en un grupo así, en ese círculo, digamos. Estar rodeado. Y yo creo que también las influencias externas son tan fuertes que tener a alguien que le esté recordando, este es el camino, porque lo que más que vamos a encontrar fuera es, no se puede. Es muy difícil. No es la economía, no es el momento. La crisis. La crisis. Y yo digo, ¿cuándo no ha estado en crisis nuestro país? Así es. O sea, entonces, eso mismo me digo yo siempre. Sí. Y entonces nos retamos las ideas. Y eso es lo que implica el estudio del mindset, el retarse las ideas propias, romper estos paradigmas limitantes. Y ese proceso no es fácil, es decir, me va a tomar cierto tiempo, depende de qué tan arraigados estén. Hay personas que son mucho más flexibles, o como dice Alberto, mi entorno era de esta forma, yo me crié de esta forma, mi pensamiento era así, entonces obviamente me voy a tomar un poco más de tiempo, pero al final lo logramos. Yo siempre vi todo este proceso como, yo les decía, ese era un grupo que todos estaban tratando de poner una empresa, y yo les decía, imagínense que hay gente que ya nace con un chip de empresario. Así es. Nosotros nos lo estamos aprendiendo a poner, o sea, estamos cambiando nuestra mentalidad a pensar como empresario. Así es. Y era lo que le decía, porque hay gente que ya lo tiene y yo no. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Y a la final lo importante es salirse de esos pensamientos o de esos ambientes que tal vez no lo hacen crecer a uno. Y rodearse de otras personas que sí estén dispuestos, digamos, a estar en comunidad con
con esto que estamos hablando, ¿no? Alberto me reta, siempre, en aquellos entonces, en el 2011, 2011-12 que empezamos, creo que fue en el 2012 más bien, me retó a que yo siguiera. De hecho, quiero contarles que Alberto es una de las razones por las que yo sigo aquí. Así como él se aferró a mí, yo sentía, Dios mío, no puedo dejar a Alberto aquí, entonces tenía que seguir. Sí, entonces tenía que seguir. Y ahora siento que me está retando de una comunidad que nos hace falta, una comunidad, porque la dejamos de hacer con el tiempo. De hecho, del grupo que teníamos, varios formaron empresas, les fue muy, muy bien. Eso estábamos hablando hace un rato. Formamos una muy buena amistad, muy bonito. Y es una comunidad de personas con un pensamiento similar, donde nos apoyamos y seguimos desarrollándonos. Alberto, yo quisiera, para que fuéramos terminando, no sé si tiene algo más que quisiera compartirle a nuestra audiencia. Con relación a eso de la comunidad, aunque digamos tal vez con el grupo que estuvimos interactuando mucho, ya no hay mucha conexión, pero esto tiene que seguir, Jessica. Y a la final, con cualquiera que esté dispuesto a retomar estos temas o a compartir sus experiencias que tengan que ver con el mindset, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, ahora el mundo es tan globalizado que tenemos muchas opciones y es por eso que yo también lo he querido seguir haciendo, ¿no? De una u otra forma, es algo que yo también los invito a todos a que lo hagamos, porque yo les aseguro que en la universidad ni en el trabajo esto no lo van a aprender. Sí, no se enseña. Mindset no se enseña en ningún lado. Yo tengo 3 pasiones y es mi Dios primero, mi familia y mi tercera pasión es la mente. Es aprender de la mente porque de cómo pensamos se desprende todo lo que somos. En aquel entonces, o sea, no es que Alberto tenía otros talentos, otras habilidades. Los talentos los tenía, solo que no los había descubierto. Así es. Lo que estaba filtrando lo que Alberto podía llegar a hacer era la forma en que estaba pensando en ese momento. Estaba pensando en otras cosas, Jessica. Tal vez, como decía, el ruido. Tenía muchos paradigmas bien establecidos en mi ser, en mi subconsciente, hábitos que también los deseché. Y todo esto me ayudó a reprogramarme. Y duele. O sea, esto al final no es algo que de la noche a la mañana, es un proceso. Hay que cruzar ese proceso y también hay que sacrificarse. Yo de las cosas que digo es que, bueno, para poder lograr este tipo de, o lo que uno quiere, el tema es sacrificarse y tener ese deseo por hacerlo. El deseo. Y bueno, y como yo no tenía, digamos, tenía otros pensamientos, ¿no? Y para mí fue como, bueno, me abrieron un libro con conocimiento que yo no tenía, pero que lo aproveché, lo supe aprovechar, creería yo, ¿no? Así es, y quiero contarles que Alberto ya era un profesional, creo que había terminado su maestría en aquel entonces, sí. Y igual otro miembro del equipo, pues que lamentablemente ya no está con nosotros, falleció, pero ella me decía, Jessica, necesito algo y no sé qué es, ¿se acuerda de Senia? Y ella me decía, otra maestría no me va a ayudar. Ojo, yo no estoy en desacuerdo con la maestría, pero como dice Alberto, esto es otro conocimiento que no se enseña a nivel formal y es cómo pienso y cómo entreno mi mente para ser esta persona que yo quiero ser. Alberto, para terminar, ¿nos podría compartir, digamos, 3 consejos que le daría usted a alguien que quiere cambiar? Usted cambió de poner mi empresa de ser empleado a poner mi empresa. Otras personas lo que quieren hacer tal vez es crecer dentro de la organización donde están, tal vez quieren llevar su empresa que ya tienen a exportar o cosas que simplemente no las ven posibles ahorita. ¿Qué le recomendaría a usted? Bueno, como consejo, yo lo que les podría decir es, crean en ustedes mismos, ¿ok? Tengan fe y para poder tener fe, prepárense. Yo diría que las cosas a medida uno las va aprendiendo o va estudiando, se va preparando, uno se va tomando más confianza, va tomando como que mayor fuerza. Entonces,
Mi consejo es, edúquense, inviertan en ustedes mismos. Si ustedes quieren lograr algo, investiguen, ¿ok? Que a medida pues vayan ustedes obteniendo el conocimiento y esa como inquietud en saber más, van a ir tomando como que mayor deseo y fuerza. Y el otro consejo que yo les podría dar para hacer eso, sean disciplinados. ¿Ok? No se rindan independientemente de las circunstancias. Excusas siempre hay. Siempre hay. Excusas siempre hay. Y como escuché incluso hace poco de alguien por ahí, que si uno está posponiendo una decisión, un proyecto, una meta, un objetivo, si uno entre más lo está posponiendo, más problemas le está metiendo a la ecuación, ¿ya? Entonces, es por eso que yo les digo, tomen la decisión y disciplínense, crean ustedes mismos y tengan fe y inviertan también en ustedes mismos, porque todo lo que nosotros hemos invertido en tiempo también ha sido en dinero. Y a la final es una inversión que ha tenido o que va a tener sus frutos. Así es. Y quiero contarles que Alberto, ahora ya no estudiamos como antes, pero sigue escuchando mi podcast y sigue creciendo, ¿verdad? Así es, porque, bueno, no pierdo la costumbre de seguir creciendo, ¿no? Porque a la final esto no acaba. Y cuando uno tal vez uno tampoco es inmune, digamos, al fracaso o a que un pensamiento le esté, digamos, metiendo, o un pensamiento negativo esté también haciendo ruido en su mente. Bueno, ahí está Jessica, que siempre tengo acceso a sus cursos, que también hablan de esto. Entonces ya uno, ya va tomando mayor confianza y es algo que es una herramienta que uno debe tener incluso a la mano, pues siempre. Tomar, digamos, este tipo de cursos, ¿no? Y ahora es mucho más fácil. Ahora hay tantos medios. Cuando empezamos con Alberto era tan difícil, y creo, si mal no recuerdo, que hasta se iban la luz, ¿se acuerda? Que habían apagones en aquel entonces, había que acomodarse a los horarios de la electricidad de Honduras. Así es. Era unos retos. Como le digo, excusas siempre van a haber. Siempre van a haber. Siempre van a haber excusas. Bueno, con esto llegamos al final y quiero decirles, Alberto, muchas gracias por su tiempo. Sé que es una persona muy ocupada. Para mí es un honor tenerlo aquí de nuevo. Alberto es, como mencioné, fue mi alumno en la universidad, fue mi alumno, digamos, cuando yo comenzaba mi empresa, y fue una de las razones. Son dos personas, Alberto y mi amiga Senia, que falleció, fueron las dos personas que me inspiraron a mí a seguir, no sé si inspiraron, yo diría presionaron. Forzaron. Sí, porque los dos andaban siempre atrás. ¿Qué más nos vas a dar, Jessica? ¿Qué más nos va a dar, Jessica? Y yo les agradezco mucho, y para mí son personas muy especiales por eso. ¿Qué les pareció nuestro episodio de hoy? A mí siempre me gusta terminar con una frase, y hoy tengo una frase muy apropiada que se la vamos a dedicar a Alberto, y es de Stephen Curry, y él dice: el éxito no es un accidente, el éxito es una decisión. Y usted tomó la decisión en el momento correcto. Me encantó estar con ustedes el día de hoy, una vez más en Naciste para Brillar. Recuerden que pueden suscribirse en una de nuestras plataformas como Apple Podcasts, Teacher, Spotify, Google, Amazon, y ahora estamos en Castro, y desde luego que nos pueden seguir en nacistesparabrillar.com. ¡Hasta luego!